Bienvenido a su programa Saber Policial. En el día de hoy, en el segundo programa, estaremos hablando sobre la seguridad ciudadana como política pública en función de los derechos humanos. Me encuentro en compañía del comisionado Brito Rafael, quien comenzará disertando sobre tan interesante tema. Adelante, comisionado. Ok, ante todo, buenos días. Saludo aquí a la audiencia de Azul Estéreo y vamos a discutir sobre un tema importante en el ambiente policial, ¿no? Que es la seguridad ciudadana como política pública enfocado en los derechos humanos. Antes de entrar al tema principal, tenemos que primero conceptualizar una serie de términos para tener claro o para poder tener una visión amplia una visión amplia del tema, pues. En el vamos a desarrollar vamos a decir que es el desarrollo humano, que es la seguridad humana, que es la seguridad ciudadana, y qué relación o qué diferencia existe entre seguridad entre todas estas temáticas. Seguridad pública, el orden público, seguridad interior o seguridad ciudadana. ¿Qué relaciones existen esto, pues? Entonces, para entrar en materia, vamos a definir qué es el desarrollo humano. El desarrollo humano no es más que un conjunto o mejor dicho, un proceso mediante el cual se amplían las opciones y las oportunidades que tiene cada individuo para obtener una vida plena. Es decir, ¿no? entre estas opciones o oportunidades se encuentra, por ejemplo, el empleo, la educación, la libertad política, un medio ambiente saludable, entre otras. O sea, existen otros parámetros, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento económico sustentable y progresivo, una buena calidad de vida en cuanto a alimentación y salud. Esos son indicadores. De hecho, esos son los indicadores que generalmente se da una estabilidad en el desarrollo humano, pues, de la sociedad. Esos son indicadores como por ejemplo los que lleva el programa nacional de las Naciones Unidas en cuanto al desarrollo humano, pues. Entonces esos indicadores nos dicen a nosotros qué calidad de vida tiene el ciudadano en determinada zona o en determinado país. Exacto. Pero ya mencionadas las oportunidades, entonces lo importante de esto es que estas oportunidades constituyen en que los seres humanos tengan una mejor calidad de vida. Esto es una condición fundamental para que sea el desarrollo humano. Incluso esto está consagrado en la normativa internacional de los derechos humanos. Exacto. Es decir, que una condición fundamental para que se desarrolle humano es que estas opciones o estas opciones no desaparezcan en un momento determinado. Es decir, que deben ser permanentes, constantes y progresivas en el tiempo. Entonces, en síntesis, podemos decir que el desarrollo humano no es más que un proceso de ampliación de una serie de gamas de oportunidades u opciones que tiene la gente para obtener una mejor calidad de vida. Ese es en términos conceptuales. Entonces, a partir de ahí, a partir de esas ideas, nace el concepto de seguridad humana. La seguridad humana, ¿qué significa? Significa que es un proceso mediante el cual se amplían las opciones, o mejor dicho, que el individuo pueda gozar libre y segura de todas estas condiciones. Debe haber una condición segura y libre para que el ser humano pueda acceder a ella. Es decir, que esto implica que hay ausencia, pues, de esas amenazas, que es la parte adversa, vamos a llamarlo así, ¿verdad? De que como que le prive ciertas condiciones y de esas necesidades, vamos a verlo así, desde el punto de vista inverso negativo, de que de manera, pues, de que esto no vulnere, pues, estos derechos al mismo ciudadano como tal, ¿verdad?
Por supuesto, mejor dicho, el concepto de seguridad humana implica la ausencia, ¿no?, de amenazas graves o previsibles. Si no hay ausencia, si se presenta alguna amenaza que altere el desarrollo del ser humano, automáticamente ya no hay seguridad. Entonces, una cuestión sine qua non es que para que haya desarrollo humano no debe haber o debe haber ausencia de esas amenazas graves y previsibles. ¿Cuáles son las naturalezas de estas amenazas? O cuáles son estas amenazas propiamente dichas? Existen muy necesariamente una infinidad, pero vamos a nombrar unas seis amenazas básicas que se debe atacar para que se dé el desarrollo humano. Entonces, dentro de la naturaleza de estas acciones se encuentran, por ejemplo, los desastres naturales, o sea, los terremotos, huracanes. Esas situaciones afectan al desarrollo humano. Las epidemias, el desempleo, la ruptura del Estado de Derecho, la criminalidad, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas amenazas se agudizan o se presentan o están en el contexto, automáticamente el desarrollo humano se ve afectado. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, que una vida libre de amenaza, automáticamente generada por una vida libre de amenazas generadas por el delito o la violencia interpersonal son factores principales que integran la seguridad humana. O sea, si hay ausencia de ese tipo de amenazas, automáticamente esos forman parte del concepto de seguridad humana, y que a su vez la seguridad humana es una condición necesaria para que se dé el desarrollo humano. Y sobre estas premisas es lo que se forma o se conceptualiza el concepto de seguridad ciudadana. Dale, pues. Hasta el momento hemos abordado una serie de conceptos. Entonces decimos que la seguridad humana, la seguridad ciudadana, entonces es la ausencia de amenazas graves y previsibles, ¿verdad?, desde el punto de vista de que hayan sido generadas por la delincuencia o la violencia interpersonal. Esta seguridad humana, esta seguridad ciudadana como tal, nos dice que existe vamos a definir mejor la cuestión. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, entonces lo hacemos, confundimos los términos. Durante mucho tiempo se confundió el término entre seguridad ciudadana, que es un concepto relativamente nuevo, que entra a finales de los años 90 del siglo pasado, o sea, por el año 96, 97, ya se hablaba de seguridad ciudadana. Y ese término aún en la actualidad ahorita se confunde con el concepto de orden público, con el concepto de seguridad pública, incluso con seguridad de la nación, que es muy distinto. Entonces, por supuesto, cuando confundimos los términos, automáticamente cuando vamos a la fase de planeación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, entonces si los términos se confunden, quiere decir que los planes van a estar mal fundados, mal enfocados y no van a atacar la problemática en sí. Una de las cuestiones es que el concepto de seguridad ciudadana nace basado en el enfoque humanista, o sea, que primero es el ser humano, el hombre. Ese es el concepto. ¿Y qué busca la seguridad ciudadana? En este caso, mejorar todas las condiciones de lo que nos explicabas anteriormente en cuanto al concepto de lo que es incluso la seguridad humana. Exacto. Prevalece de allí. Exacto, pero el objetivo fundamental de la seguridad humana es cumplir tres aspectos básicos: cumplir, garantizar y proteger. Que en este caso del ser humano le vamos a garantizar que su integridad física, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, al derecho
al goce pleno de los derechos humanos. Esa es la seguridad ciudadana. Mientras que los otros conceptos están enfocados en la seguridad del Estado. Exacto. ¿Entiendes? Donde cuando hablamos de seguridad de la nación también. Seguridad de la nación, orden público, estas se enfocaban en que el sujeto activo era el Estado, o sea, y el sujeto, en el segundo plano colocaban al ser humano. ¿Por qué? Porque todas las políticas estaban dirigidas a proteger al Estado, o sea... Y la doctrina era como es más hacia la con tendencia o enfoque militar. Exacto. Incluso dividida por ellos. Ajá. Mientras que en la seguridad ciudadana se invierte, o sea, hay una pluralidad de sujetos. Y de actores que pueden... ¿Por qué? Porque relacionarse, vamos a decirlo así. El sujeto principal o el sujeto activo de la seguridad ciudadana, en este caso es el ser humano, y el sujeto pasivo es el Estado. Es decir, que todas las acciones van a ir enfocadas a brindarle protección, seguridad al ser humano como elemento principal. Esa es la gran diferencia. Por eso es que hay que estar muy claro a la hora de cuando se habla de políticas públicas, tratar de orientarlo a que el objetivo principal es preservar la vida, las propiedades de las personas y por supuesto el goce pleno de sus derechos humanos. Ese es el concepto básico de seguridad ciudadana. Y que estas personas viven en armonía, en tranquilidad y felicidad, como tú dices, ¿verdad? Claro, por eso que te estoy diciendo que cuando tú tienes claro esos conceptos, tienes que tener claro los objetivos, hacia dónde vas a dirigir las políticas públicas como herramienta de planificación para, en este caso, para la lucha contra la delincuencia, la criminalidad o la violencia interpersonal como elementos generadores de amenazas contra la persona, y por tal motivo afectan directamente el desarrollo humano de las personas. Como dije, no solamente la seguridad, y aparte de eso que la seguridad ciudadana abarca otras dimensiones. Por ejemplo, si usted, el Estado, la seguridad alimentaria, la seguridad en salud, de salud pública, todo eso, una política integral que vaya en aumento del empleo, de la estabilidad económica, del poder adquisitivo del ciudadano. Todo eso influye positivamente sobre el desarrollo humano, y la seguridad ciudadana tiene que promoverlo de forma integral, no desde un punto de vista vamos a decir que únicamente preventivo en el área de enfocado en el área del patrullaje, por ejemplo, el patrullaje policial. No, sino que tiene que ser con la misma participación incluso de los factores que hacen vida activa dentro de una sociedad. Allí también vemos que es importante, como tú decías, pues que es importante la participación activa de los que son, y me imagino yo que tiene que ser así, de diseñar políticas que plenamente sean efectivas para combatir estas amenazas como tal, para que no se vulneren los derechos humanos. Exacto, como tú estabas comentando. Entonces, una vez ya definidos los conceptos, una vez ya tenemos claro lo que es seguridad ciudadana, la diferencia que existe entre seguridad pública, orden público, seguridad nacional, todo eso, entonces ya podemos hablar entonces de lo que es la seguridad ciudadana basado en qué, basado en la política pública enfocada en los derechos humanos. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de la política pública debemos partir del hecho de que la política pública es una forma de planificación, ¿no? Y por tal debemos tener en cuenta que las políticas públicas se debe apoyar en tres dimensiones, o desde el punto de vista tridimensional. Este punto de vista tridimensional lo vamos a definir como el punto de vista institucional, el punto de vista normativo
el punto de vista preventivo. Cuando hablamos del punto de vista institucional, cuando desarrollamos la política pública, entonces debemos enfocarnos en el punto de vista institucional. El punto de vista institucional nos habla de que está dedicado a todos los entes de la administración pública, o mejor dicho, a todos los entes de la administración del Estado, y está orientado sobre todo a lo que llamamos nosotros el recurso y a los materiales. Entonces, ¿por qué debemos orientarnos hacia el recurso y a los materiales? Porque en ello está un manejo adecuado, un manejo racional de estos elementos. ¿Qué sucede? Que los recursos, por supuesto, tanto personas de recursos humanos, de logísticos, son los que se le asignan a quién, se le asignan al sistema de justicia. El sistema de justicia es el que está conformado por los tribunales, los cuerpos de policía, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y al sistema penitenciario. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de políticas públicas, pero en materia criminal propiamente dicha. Entonces, todos los recursos, tanto humanos como logísticos, están orientados. Yo sé como en un plan macro, van todos orientados allí en la destinación de los recursos, como tú dices. Exacto, entonces se hace entonces una planeación para el uso adecuado de estos recursos. Esto en cuanto al institucional. Y por supuesto, cuando se habla en este plano, se deben crear indicadores de gestión que permitan que la evaluación permanente de estos, en caso de cuando se diseña, se ejecutan y se evalúan los planes y programas, se deben automáticamente diseñar se deben diseñar indicadores para la evaluación permanente de estos programas. Sí, persiguen aquí también vamos a decir que la evaluación del desempeño y que se vayan cumpliendo los objetivos o las actividades según las metas trazadas, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, ¿qué se debe evaluar durante todo en la parte institucional? Se debe evaluar, como dije anteriormente, por ejemplo, el recurso, sobre todo el recurso humano. ¿Qué se debe evaluar? ¿Cuáles son los aspectos que se debe evaluar del recurso humano? Entonces, tenemos que evaluar los mecanismos de selección, ¿verdad? Cómo se selecciona el personal que va a desarrollar una determinada función, su perfil profesional, su formación, su especialización y por supuesto todo el desarrollo de la carrera profesional. Eso se debe evaluar. Por supuesto está que también se debe evaluar entonces la parte logística, y eso, la parte logística va destinada al uso, por ejemplo, a la adquisición de instalaciones, ¿verdad? Los recursos de equipos de comunicaciones, adquisición de tecnologías e innovaciones en el área que se vaya por ejemplo, en el área policial, área tecnológica. Tiene que ser en el área tecnológica policial y las innovaciones, todo eso que sirva de una forma u otra para mejorar el desempeño de la función o de la función encomendada, porque esa es una. La otra es como dije anteriormente, el mecanismo de remuneración, el ambiente de trabajo debe ser muy importante. Se olvida de manera armoniosa. Se olvida en muchas instituciones que debe haber un ambiente de trabajo adecuado, debe haber una remuneración adecuada a la función que se está desempeñando, debe haber un apresto logístico, ¿no? Como dije anteriormente, adquisición de equipos de comunicaciones, materiales, equipos de informática, nuevas tecnologías que haga más fácil, o mejor dicho, que el desempeño de la función policial, en este caso, sea más proactiva, sea sistematizada y más fácil incluso de auditar y de todo esto, llegar a un mejor control. Exacto. Entonces, esta es la parte institucional. Cuando hablamos de la parte normativa, que estaba dedicada entonces a qué, se refiere a la adecuación de un conjunto o del marco jurídico, ¿no?, con relación a las necesidades
que se requieren para la parte preventiva y la parte represiva, porque como dije anteriormente en el primer programa, existen dos aspectos básicos en la función policial, que es la parte reactiva y la parte preventiva. Entonces, desde el punto de vista, todo esto tiene que ver con el control social. Desde el punto de vista, para que la función policial se haga de manera efectiva y apegada a los principios de derechos humanos, las normativas deben estar adaptadas a esos principios de actuación policial, para que la gestión policial sea lo más transparente posible y que se tenga resultados efectivos. Exacto. Entonces, la gestión, y solamente estamos hablando de una área, pero por supuesto la gestión, la normativa tiene que abarcar todo el sistema de justicia. Realmente la parte cuando se activa la acción penal, la persecución penal, ¿verdad? Cuando se inicia un proceso penal, cuando ya el imputado pasa a otra condición y pasa directamente al sistema penitenciario, ¿verdad? Todo el proceso debe estar adecuado a los principios de ¿qué? A los principios de legalidad que establece la norma constitucional, las normas, las leyes orgánicas, los códigos, en este caso el código penal, que es la ley sustantiva, y el código orgánico procesal, que es la ley afectiva, cuando hablamos de la parte propiamente policial, o sea, de represión del delito como tal. Entonces, por eso digo que la gestión, cuando hablamos de gestión policial, entonces ya tenemos dos aspectos que ya hemos desarrollado, que es la parte institucional, la parte normativa, y por supuesto no puede faltar la parte preventiva. Y la parte preventiva no es más que incluye, o sea, aparte de la acción penal, o mejor dicho, la acción de la persecución del delito, tanto de los cuerpos policiales, el Ministerio Público, los tribunales, y posteriormente cuando ya está penado la persona, en el seguimiento del proceso penal, entonces debe haber una condición preventiva. La condición preventiva no es más que cuando hablamos de responsabilidades que se le asigna al sistema, más allá de sus propias responsabilidades dictadas por normas. Esas son sobre todo acciones punitivas. ¿Para qué? Y allí también, disculpa ahorita que te interrumpa, deberían de existir unas políticas vamos a decir diseñadas, o incluso rediseñadas, pensando en lo que tú explicabas anteriormente, basado en los derechos humanos, y que persigan que debe existir en un futuro, ¿verdad? Basado en lo que es la seguridad misma humana, la seguridad ciudadana de todos los individuos que conformamos la sociedad. Pienso yo es en la reinserción de ese individuo que estuvo restringido desde un punto de vista de su libertad por haber cometido un delito, pero que debemos de pensar que él en algún momento debe ser ¿cómo se llama eso? Reinsertado a la sociedad, pero bajo incluso con políticas de que esta persona puede ser reeducado, ¿no? Transformado. Es el objetivo principal de la resocialización, que el individuo vuelva otra vez a la vida social cotidiana y se pueda insertar a las labores del trabajo, al trabajo, a las actividades y que no sea rechazado por la sociedad, no sea estigmatizado, o sea, eliminar esos estigmas. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso darle que el hombre, que si hubo una violación a una norma, entonces vuelva otra vez y cambie su manera de comportamiento, la parte conductual, la parte psicológica, y para poderse enfrentar a la vida cotidiana, y que la sociedad así también lo acepte. Porque el problema es cuando alguien sale
como dice, Sí, es sí. convicto. Y es como el bullying, que la gente Entonces, ya se rechaza, ¿sabes? que existe el rechazo. Entonces, existe entonces desde el punto de vista preventivo. Tiene que haber una responsabilidad más allá de lo que la ley establece, que el hombre entonces sea un nuevo ciudadano y para que pueda desempeñarse en la sociedad normalmente. Ese es el punto de vista. Y cuando hablamos del punto de vista, ese es cuando hablamos de las no punitivas, de actividades no punitivas. Entonces aquí es donde debe haber una cooperación entre los entes gubernamentales, la sociedad civil, ¿no? En general, llámese, por lo menos cuando hablamos de entes no gubernamentales, empresas privadas, los medios de comunicación, de diseñar campañas publicitarias, de información, de educación, para cumplir esa parte preventiva, para que llegue la información a toda la ciudadanía, no solamente un sector, sino que todo el conglomerado debe estar debidamente informado, educado. ¿Para qué? Para asimilar estos cambios, porque cuando hacemos las campañas solamente le dedicamos a un sector y las otras personas no tienen la información. Entonces, otra cosa es que debemos de montar en estas acciones, se debe montar un concepto o un paradigma que se manejaba, que el sistema judicial, el sistema de justicia se apuntala en tres aspectos. En el pasado y todavía se sigue arrastrando esos conceptos, esos paradigmas. Por ejemplo, se diría que el sistema se basaba en lo que era policía, tribunales y cárcel. Eso era un netamente represivo. Era cerrado y entonces el sistema se ha olvidado de las acciones preventivas, que son las que en sí minimizan el fenómeno de la criminalidad y de la violencia interpersonal, y que se considera como un flagelo hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque eso, como dije, afecta al desarrollo humano. Esa situación se ve directamente influenciada o directamente influye sobre el desarrollo humano. Por tal motivo se ve afectado la seguridad humana y por tal motivo se ve afectada la seguridad ciudadana, y que se traduce en no garantizar una buena seguridad, y por tal motivo se ven vulnerados por los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, como el derecho a la propiedad, como el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad de oportunidades, entre otras. Desde el punto de vista, hemos abordado lo que es la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la política pública, del enfoque de los derechos humanos, pues. Entonces, si consideras que se ha llenado a extremos, si hay alguna duda, pregunta. Bueno, vi dentro de tu material, ¿verdad? Para comenzar con las preguntas que nos enviaron las personas, hay un concepto en tu material que me llamó curiosamente la atención, que habla sobre la seguridad objetiva o inseguridad real. Allí también tú explicabas que es muy interesante toda esta terminología, porque quedaron explicadas. Incluso también está lo que es lo que viene a ser la inseguridad subjetiva, ¿verdad? Entonces tenemos inseguridad objetiva, que tú lo denominas o inseguridad real, o la inseguridad subjetiva, que tiene que ver, o vendría a ser la percepción de inseguridad. Que esto tiene que ver con el miedo al crimen. Y en otros países, efectivamente, como tú dices, ellos diseñaron lo que se llaman los índices del terror.
No sé si nos puedes complementar algo allí, Brito, en cuanto a estos dos términos. Bueno, cuando hablamos de seguridad objetiva o seguridad real, es la seguridad que es la que se mide, o sea, es la que se lleva en la parte estadística de los cuerpos de seguridad, o sea, son las denuncias, el número de procedimientos delictivos, de hecho lo que se ocurre, la efectividad del cuerpo de policía, todo es la casuística, todo eso tiene que ver con la seguridad real. Y la seguridad subjetiva es la que no se mide, o sea, es sobre todo las que llamamos nosotros las cifras negras o las cifras rojas, X, depende del país que lo utilice, pero y sobre todo se mide se lleva como en la estadística de victimización. Entonces, la seguridad real es la que mide los cuerpos de seguridad, y la seguridad subjetiva es una percepción, es algo que está en el ambiente, que la gente lo comenta, se escuchan los rumores, todo el mundo sabe, pero... Y a veces las personas se vuelven hasta partícipes de eso, pienso yo, ¿verdad? Exacto. Porque lo normal es que las personas denuncien, ¿no? Lo ideal es que para tener una perfección real, o como decimos, una seguridad objetiva, es que todos los casos aparezcan reflejados en la estadística, en los indicadores. O aquí en el país pienso yo que, vamos a verlo desde un punto de vista, deberían que ya hemos comentado esto, tú lo explicaste muy bien, deberían de diseñarse políticas que más bien fomenten o que promuevan, puede ser, Brito, de que las personas tengan como mayor confianza en las instituciones o donde las personas pueden hacer las denuncias, que de manera incluso hasta por un sistema ya, porque si las personas casualidad le cortaron el teléfono, no deberían los organismos de seguridad implementar como tú bien lo decías, bajo la sistematización, un sistema bajo otra, vamos a decir, usando la tecnología de información como son los móviles. Mira, mandar un rápido un mensaje de texto o mandar un mensaje así como por el WhatsApp, de manera de que tú ya estás mejorando, ampliando la manera de cómo estas personas pueden notificar, porque acuérdate que hay algo también que es importante, hay personas que a veces se cohíben mira, yo de un ejemplo, denunciar a X personaje porque esa persona formaba parte de un grupo delincuencial, ¿verdad? Y que es el que está buscando el dominio del territorio, entonces esa persona se ve, dirá, no, si yo lo denuncio me puedo ver metido en un tremendo problema. Entonces, debería de haber un mecanismo que permite que ¿para qué? Me imagino yo que a la vez ellos busquen de una manera basada en el estudio, puede ser entre la metodología científica, tecnológica, y de un estudio exacto, y de perfilamiento delincuencial, hacer un estudio que permita mejorar, vamos a decir, el estudio pues de estos problemas que hay en lo que podemos llamar que permita mejorar incluso también lo que se llama el enfoque hacia los problemas que hay en la sociedad, pues como tal, para nosotros poder hacer un abordaje más efectivo. No sé si dentro de las políticas que puedes decir tú, hay como una especie de debilidad allí. Bueno, dentro de las políticas públicas, que en la actualidad se está viendo que es un boom a nivel mundial, en Latinoamérica, y por supuesto Venezuela no se queda atrás en ese aspecto, ¿no? Es las salas situacionales. Las salas situacionales como elemento de la evaluación técnica de lo que es el fenómeno delincuencial. ¿Por qué la sala situacional? Porque la sala situacional recoge toda la información del entorno y de un equipo altamente capacitado en diferentes áreas para el análisis de esa información y poder entonces hacer ¿cómo se dice? El estudio de casos, pues, y para poder atacar de una forma
ya como específica ciertos vamos a llamar ciertos delitos o ciertos elementos que conforman ese delito. ¿Entiendes? Porque no es lo mismo atacar, por ejemplo, un delito propiamente hecho, un homicidio, una violación, un robo, que una violencia interpersonal, una violencia o un secuestro o intrafamiliar. Entonces, o de un caso como yo te decía, que estos delincuentes que hay, pues personas que están no es algo que es real en los casos de donde existe como una especie de estos sujetos, porque ellos son los que buscan ser como los lugares tenientes, ¿verdad? Entonces ellos han permeado en estas barrios, vamos a llamarlo así, comunidades donde ellos venden drogas, quieren manejar el área de estas comunidades, y evidentemente hay personas, por eso te hacía la pregunta, estas personas, entonces ya ahí tú no vas a combatir simplemente una persona que está haciendo un arrebatón, sino personas que tienen hasta grupos que trabajan con él y puede verse vulnerada ante una denuncia de su familia, el hijo, los sobrinos, los papás. Entonces por eso es que hay personas que evitan hacer cierto tipo de denuncias. Claro, hay otros que se convierten en cómplices, pienso yo. Ok, eso va, como dices tú, eso va a depender entonces de la percepción de seguridad que tenga la persona, de la confianza que tenga el ciudadano de sus cuerpos policiales, del prestigio del cuerpo policial, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver mucho entonces con su capacitación, con la parte institucional, como yo dije anteriormente, su aspecto operacional, de la parte ética y moral de los funcionarios. Eso influye en esa percepción. Por supuesto, como te dije anteriormente, puedo hacer hincapié en una de las políticas que se ha generado ahorita, es que la mayoría de los cuerpos policiales tienen que tener una sala situacional que recoja toda la información y que haga toda la documentación, información y documentación para hacer un análisis de los delitos delitos a la propiedad, delitos a la persona, delitos contra la integridad del sexo, delitos sexuales, etcétera, porque debe haber una actuación diferente para cada situación. No puede haber una política pública o una política de materia criminal que sea una sola para abarcar la problemática como tal. Bueno, vamos con las siguientes preguntas del programa. ¿Qué acciones podría tomarse para solucionar el problema de la criminalidad y la violencia? Bueno, entre las acciones, recuerda que el problema de la criminalidad es un problema a nivel mundial, ¿no? En Latinoamérica, ya en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se ha profundizado de manera exponencial. De hecho, un estudio que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, en ese estudio llegaron a la conclusión de que de 60 ciudades que tienen un alto índice de criminalidad a nivel mundial, 42 ciudades se encuentran en Latinoamérica. ¿Entiendes? Entonces, imagínate la magnitud. Entonces, ¿cuáles son las acciones que hay que tomar? Vamos a nombrar unas 3 o 4 acciones básicas, porque las acciones son diversas. La primera es que debe haber una integración activa y permanente se debe integrar, se debe buscar la manera, o deben crear los mecanismos para que se integre de forma activa y permanente la sociedad civil, la empresa privada, los medios de comunicación, ¿no? Y los entes institucionales o los entes del gobierno para amalgamarse aquí o unirse para una mejor coordinación y crear unas mejores políticas públicas más precisas, concisas, que aborden el problema. La otra es que debe haber una coordinación interinstitucional, o sea, entre todos los entes responsables de prestar la seguridad en el país. ¿Por qué? Porque eso es una obligación del Estado. ¿Cuál es la obligación básica del Estado? Es cumplir, proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una función principal del Estado. Eso, por supuesto, se deriva en la protección de la vida, como dije anteriormente,
de la integridad personal, de las propiedades de las personas, entre otros derechos fundamentales. Entonces, por supuesto, debe haber, sobre todas las cosas, debe haber un criterio, o sea que, vamos a llamarlo así, como un compromiso, debe haber una voluntad y un compromiso entre los cuerpos, entre estos factores. Sí, pero más que todo de la responsabilidad del Estado, debe haber un compromiso por parte de las instituciones a ver el problema de la criminalidad y de la violencia interpersonal como un problema no de un punto de vista unifactorial, o sea que hay un solo factor que afecta, no, pero desde un punto de vista multifactorial, es decir, que se debe ver de un punto de vista multidimensional. ¿Por qué? Porque debe permitir que se integren una diversidad de personas, de profesionales, de instituciones para mejor abordar. Exacto, no de un solo punto de vista, pues como se viene manejando, del punto de vista de la represión, por decirlo algo, o del punto de vista preventivo de solamente que es parte del Estado, ¿no? Porque es un solo enfoque, ¿no? Exacto, debe haber varios enfoques, porque el problema de la criminalidad y de la violencia es un problema multifactorial. Eso es que es el principal problema, porque el abordaje debe ser de esa manera, pues, a mi criterio. Tenemos también, ¿cuáles son las características que debe poseer la política pública sobre la seguridad ciudadana? Bueno, las características, debe haber 6 características básicas que deben tener estas políticas públicas. La primera es que debe permitir la racionalización de los recursos, como dije anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe dar un manejo adecuado de tanto el recurso humano como el del recurso material para la ejecución de la función policial, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de criminalidad. Y el otro es que debe permitir la integración, o debe ser mejor dicho, vamos a corregir, debe ser integral. ¿Por qué debe ser integral? Porque debe abarcar todos los derechos humanos en su conjunto, no puede dejar a ninguno por fuera, pues ya hay una deficiencia, ¿verdad? Debe ser integral, debe ser intersectorial, porque todos los entes de la administración pública que están comprometidos a diseñar planes, programas, presupuestos, deben integrarse para acometer y de una forma más eficiente la problemática. Entonces, ya lo dije, debe ser entonces racional, debe ser integral, intersectorial, debe ser participativa. ¿Por qué? Porque debe motivar la participación de la sociedad civil en general de una forma coordinada con el Estado. Debe ser universal porque debe abarcar todos los sectores de la vida del país sin discriminación y sin exclusión de ningún tipo. Entonces, y debe ser intergubernamental. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, el Estado tiene una obligación que es, vuelvo a repetir, ¿verdad? Garantizar y proteger los derechos fundamentales. De ahí, entonces, por eso es que todos los niveles del gobierno deben participar. ¿Y cuáles son los niveles del gobierno? El nivel nacional, el nivel regional o estatal, el nivel local o municipal. Entonces deben ellos participar, el protagónico, no de una forma separada, sino simultáneamente las 3 niveles para abordar este problemática. ¿Cuáles serían las consecuencias de una mala política pública en materia de seguridad ciudadana? Bueno, comenzando por ahí, una de las consecuencias de esto sería el aumento de la criminalidad automático, y por supuesto, al aumentar la criminalidad se van a ver afectados los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto es como una balanza, pues. Es una relación matemática. A mayor criminalidad, mayor va a ser la violación de derechos humanos,
o de los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es que sea a menor criminalidad, mayor sea el goce del ejercicio de los derechos humanos por parte de los ciudadanos. Entonces por tal motivo, como dije anteriormente, esa es la relación que existe, pues, es una de las consecuencias, la vulneración de los derechos humanos, que se traduce en que no hay una seguridad, no hay una prestación de servicio eficiente por parte del Estado en materia de seguridad ciudadana. Entonces, cuando el Estado garantiza eso, como dije anteriormente, una relación matemática, al haber mayor seguridad ciudadana, hay mayor goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, y por eso hay mayor estabilidad política del Estado, ¿no? Hay una mayor, entonces, es sine qua non entonces que el Estado, y un mayor, esto incide en el crecimiento incluso de la estabilidad, de lo que tú explicabas en los conceptos anteriores, incluso de la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Exacto, una mejor calidad de vida. Calidad de vida, exacto. Tenemos, he visto una pregunta también ya para finalizar. ¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y la función policial? Bueno, la relación que existe es que la seguridad ciudadana busca, como dije anteriormente, proteger, garantizar los derechos fundamentales del ser humano, o sea, en este caso del ciudadano. La función policial, por tal, tiene ese mismo orden, ¿verdad? Es como sine qua non. Una cosa está implícita en otra, no puede estar separada. La seguridad ciudadana no puede estar separada de la función policial. ¿Por qué? Porque persiguen el mismo objetivo. Y por supuesto la función policial como tal es un servicio público dirigido a la comunidad, a los ciudadanos. ¿Para qué? Para protegerlo, ¿verdad? Proteger su integridad, su vida, sus propiedades, sus bienes. Entonces, los derechos humanos. Es una función principal de ambos. Entonces se traduce en que es una relación estrecha, pues. Y entonces, ¿qué sucede? Que la función policial, como dije anteriormente, su marco de legalidad, lo que le da su marco de legalidad es eso, la protección del goce de los derechos, el libre goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un país determinado. Esa es la nueva concepción de lo que es la seguridad ciudadana. No como se veía anteriormente, que el Estado prestaba una seguridad, un orden público, una seguridad nacional, en función de que primero era proteger el Estado y posteriormente, y por eso es que todas las políticas de esa época, de los años 60, 70, 80, a comienzos del 90, todas las políticas en materia de seguridad estaban dirigidas a la represión del delito, fundamentando el trípode, como dije anteriormente, policía, tribunales y cárcel. Entonces se olvidaron de la parte preventiva, de la parte que va directamente al ciudadano, que es proteger su vida, y que el sujeto activo de esa relación entre Estado y ciudadano, el sujeto activo es el ser humano, el hombre. Exacto, muy bueno, Brito, muy interesante esta temática, ¿verdad?, de seguridad ciudadana como política pública en función del respeto, ¿verdad?, de los derechos humanos. Voy a enviarle por allí un saludo a un asiduo oyente y personas, pues, que sintoniza nuestros programas en nuestro canal de YouTube Azul Estéreo, y el oficial que trabaja en la policía comunal de Bruzual, Ever Mateo. También por allí tenemos a el señor Franklin Gutiérrez, quien, bueno, participó haciendo algunas preguntas. No sé si tenga algún saludo que enviarle allí a tus oyentes, a las personas que nos sintonizan, pues, por Azul Estéreo, y tengas alguna alguna orientación, algún consejo ya en la parte final, ¿no? Bueno, vamos a mandarle saludos aquí a
al comisionado Portillo, ¿verdad? Que ha sido uno de los funcionarios policiales que me ha motivado a hacer este tipo de programa aquí en la de participación aquí en Azul Estéreo, para difundir los conocimientos policiales, para que el funcionario cada día se vea incentivado a mejorar desde el punto de vista cultural, y conocer más a fondo participativo y profesional, y conocer más a fondo su labor policial, que es una de las profesiones más loables que existe a mi concepto, pues, en el desarrollo de la sociedad humana. ¿Por qué? Porque se encarga sobre todas las cosas de brindarle las herramientas para que el ciudadano tenga el goce pleno de sus derechos. Y en sí de ello implícito, bueno, lo que te explicaba, desde el punto de vista preventivo, garantizar a través incluso, como la gente ve, pues del patrullaje, lo que es la policía común, la presencia policial, ¿verdad? La proximidad, garantizar que no se vulneren sus derechos, y muchas veces las personas necesitan hasta un auxilio, y bueno, a veces allí está el funcionario policial. Incluso que es una figura importantísima dentro de la sociedad. El funcionario policial es una de las figuras más importantes dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque es el guía, es el orientador, es el educador. En un momento determinado puede ser a veces le llama la atención a la persona, lo orienta, mira, colócate bien el tapabocas y esto, y estamos en eso, porque ahorita con lo del COVID, han visto mucho la participación integrándose incluso ciudadanos más con las comunidades, en la parte urbana, en la parte de los centros comerciales, en la parte, donde se han hecho abordajes de ciertos confinamientos, de mantener a las personas allí, porque algunos lamentablemente han ocurrido ciertos focos de infección del coronavirus, pero sobre la población, para que esta enfermedad no se propague, no se esparce de forma vertiginosa, o tener un nivel de contención. Entonces el policía, como dije, es una de las figuras importantes dentro de la sociedad. ¿Por qué? Por el rol que desempeña en la vida, o como decíamos, en el concepto que manejamos antes del orden público, que es el desenvolvimiento de todas las actividades, o mejor dicho, el desenvolvimiento normal de todas las actividades que hace el ser humano en sociedad. Exacto. Bueno, también nos envían saludos allí, que excelente programa, Irami Puche, nuestra amiga que desarrolla también un programa de orientación aquí en Azul Estéreo. Igualmente Marisela Zambrano. Y bueno, le agradecemos a todos ustedes por vernos y escucharnos a través de Azul Estéreo. Recuerden también buscar este programa a través de la etiqueta Saber Policial, transmitido también, lo pueden ubicar por la etiqueta numeral Azul Estéreo. Entonces le agradecemos a todos por su apoyo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Azul Estéreo, pueden hacer comentarios allí, incluso alguna pregunta, darle a la manito, darle a la manito, como dice Brito, darle like. Y sobre todo, Brito, es importante que los compañeros policiales se suscriban, porque allí van a ver las notificaciones de los nuevos programas que estamos viendo. No nada más este programa de Saber Policial, también hay, por ejemplo, como tú decías, el programa donde participan los funcionarios, incluso el que es cantante puede venir a cantar a través de Cultura Azul. Hay otros programas como de orientaciones metodológicas que lo lleva la doctora Sara Cubillán. Tiene que ver con esta parte de las temáticas de los estudios y diseños de tesis, todas estas cuestiones que tienen que ver con los estudios. Y estos programas también sirven, pues, como tú bien lo decías, no únicamente para el funcionario policial, nos permite participar, pero nos permite dar a la vez, desde un punto de vista, una mayor noción y una mayor, incluso de conocimiento, que en las temáticas, ya esta parte que empezamos anteriormente, desde un punto de vista del abordaje de lo que era la historia, lo que fue cómo fue creciendo y evolucionando la policía, de todas estas nuevas temáticas
porque no podemos quedarnos a la par de irnos quedando, como dicen por allí, en el atraso, sino que también debemos de ir mejorando lo que es el sistema, incluso desde un punto de vista del conocimiento, la parte, vamos a decir que empírica, pero la parte debemos de ir ya también desarrollando nuevas metodologías y aplicar incluso, como tú muy bien nos decías, una mejor sistematización para hacer un abordaje de todas estas incidencias que pueden incidir, vamos a dar la redundancia, en lo que es el índice delictivo, la criminalidad como tal, y que no vulneren los derechos humanos de toda la ciudadanía. Los ciudadanos también pueden participan a través de las preguntas, pueden participar incluso en los programas o haciéndonos sugerencias. También participan indirectamente porque ellos ya están conociendo cuáles son, porque incluso, eso lo explicaste tú, que hay que traerlo aquí se puede decir, como una especie de nueva acotación, que persiguió incluso lo que fue la transformación de incluso en años anteriores de la misma policía, del mismo sistema policial, porque ya se vino implementando una política que perseguía incluso, vamos a decir, que el funcionario debe ser, como tú bien lo decías, integrar en los conocimientos, con nuevos conocimientos, con nuevas herramientas, nuevas, vamos a decir, incluso técnicas y tácticas para un abordaje, incluso basado en el respeto de los mismos derechos humanos. Bueno, Brito, ¿alguna otra anécdota o ya recomendación final? Bueno, la recomendación final es que el policía debe orientarse, capacitarse, formarse todos los días, porque la delincuencia es un flagelo que va también evolucionando. Los delincuentes siempre cambian lo que llaman el modus operandi. Exacto, los delincuentes también van evolucionando, van cambiando los modos operandi, van adquiriendo nuevas tecnologías también para delinquir. Entonces el policía también debe estar un paso adelante, un paso en todas las áreas para combatir este flagelo, porque es un flagelo que está atentando contra la seguridad del ciudadano y del Estado. Bueno, entonces recuerden vernos y sintonizarnos en el próximo programa de Saber Policial. Entonces espero que tomen en cuenta pues nuestras recomendaciones y consideraciones, y bueno, cuidémonos todos y estamos observándonos o viéndonos en el próximo programa. Que estén bien, bueno, chao.